Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a esta edición de Canal Holístico. Me encuentro muy contento. El día de hoy tengo un invitado de lujo para ustedes y también para mí. Está conmigo mi amigo Rafael Huberman, quien es musicoterapeuta, pero de un bagaje muy especial. Él, en primer término, su formación es como director de orquesta, de estos que andan así con su batuta y haciendo señas a 50 personas, de esos. Y de ahí No él, obscenas. de ahí evolucionó y conectando este trabajo de la música hacia el corazón, está entregando su música ahora también como musicoterapeuta. Entonces, también es un terapeuta en Theta Healing y tiene varios atributos, pero lo más importante es que es mi cuate. Entonces me da mucho gusto invitar aquí a Rafael Huberman, presentarlo con este gran trabajo que se hace con los cuencos y con diferentes instrumentos. Y por cierto, la cortinilla que alcanzan a escuchar, esa música de fondo, es precisamente una de las producciones que hemos hecho conjuntamente. Pero bueno, bienvenido Rafael. Bienvenido Rafa y pues adelante por favor, coméntanos de todo lo que se puede hacer a través de la música, de la vibración sonora y cómo puede impactar este sonido en la vida y en la salud de las personas que tienen a bien seguirnos. Las frecuencias vibratorias de la música tienen diferentes propósitos. Por favor, compártanos. Pues muchas gracias por la invitación, Jorge. Con mucho gusto vengo acá y yo creo que no va a ser esta la única vez que venga. Estoy cierto. Y entonces para esta ocasión traje cuencos, cantores del Himalaya. Normalmente se les suele llamar cuencos cantores tibetanos. Okay. Pero recientes estudios han visto que en realidad no hay una documentación de que en efecto vengan del Tíbet, sino todos estos cuencos datan de unos 4.500 años, más o menos de edad, o sea, son un instrumento muy antiguo. O sea que esto que de repente tomó un auge y está en boga, digamos, de 10 años o 5 años para acá, y que todos los centros de yoga y hacen sus conciertos, sus recitales de cuencos, es algo que se viene haciendo hace 4.500 años. No exactamente. Que los instrumentos tengan 4.500 años. ¿Se utilizaban? Se utilizaban, pero básicamente, según los registros, para rituales, como festividades. Y regresando a lo que estaba diciendo el Tíbet, en la región de Nepal, sur de la India, sur de China, Tíbet, en toda la región, y todo eso corresponde a los Himalayas. Entonces no se sabe dónde inició, entonces por lo tanto se ha cambiado ahora el nombre por cuencos cantores himalayos, porque así no se ubica exacto con un país, sino con la región. Entonces, hace 4.500 años se usaban para rituales, festividades de esas regiones, ¿no? Meditaciones, y también se usaban para sanación. Por eso digo, es lo mismo que y de hecho, hoy. Espérame, también se usaban para unos rituales oscuros. ¿Qué tan oscuros? Muy oscuros. ¿Por qué? A ver, porque no había luz en los monasterios. No, okay. No es cierto, no es cierto. Eso es importante. Estoy bromeando. Pero había velas, ¿no? Para cosas con demonios, deidades de la oscuridad. ¿Para invocarlos? ¿Para atraerlos, todo eso, ¿no? Entonces, sí, para poderes, el hombre siempre busca cómo conseguir poder y cosas así. Okay. Entonces, por esa razón, mucho tiempo después, en el Tíbet, porque en los demás países como que se vinieron a desuso, pero en el Tíbet se siguieron usando en los monasterios. Oye, perdón, te voy a estar interrumpiendo continuamente. Adelante, pero no es muy fuerte esta imagen de que un instrumento que ahora es considerado sobre todo para invocar luz, en su momento fuera para invocar oscuridad. Pues sí, tiene el poder de las dos, ¿no? Como todo el yin y el yang. Bien. Somos luz polaridades, y oscuridad. Estamos en una dimensión polaridad. Exacto. Todo es luz y oscuridad, todo es ambos, ¿no? Todo depende uno a dónde se enfoque. Bien. De qué lado se quiera ir, ¿no? Entonces, en el Tíbet se siguieron usando, pero se ocultaron. Y nada más se sacaban en ciertas festividades
o en ciertas meditaciones. Los usos de sanación eran como secretos, ¿no? En algún cuarto dentro del monasterio, secreto, y solo 1 o 2 monjes que sabían cómo hacerlo. Era un legado también, Ajá. de boca a boca la enseñanza. Exacto, ¿no? para no irse hacia el lado oscuro, digamos, ¿no? Para salvaguardar Sí, el potencial podemos positivo. irnos con Star Wars, ¿no? El lado oscuro y el lado de la luz, ¿no? Siempre reinado, noche y día. Muy Exacto. bien. Entonces, y más o menos hace 30 años es que poco a poco, de alguna manera, occidentales que han ido a estas regiones, al Tíbet, a la India, y todo eso, fueron encontrándolos y fueron sacándolos de ahí, trayéndolos hacia Occidente. Entonces es algo muy nuevo, aunque sean muy viejos, es algo muy nuevo en Occidente para nosotros. Sí, es algo que está sucediendo con muchas técnicas ancestrales que, digamos, de los 90, Así precisamente, 89, con todo este cambio de yuga, de era, de repente sale a la luz la vieja tecnología para preservar la luz y generar un cambio y un apoyo, ¿no? Bueno, de hecho, un poquito antes, ¿no? Desde como los 60, 70 es cuando empiezan a traerse, pero nada más una que otra Bueno, eso persona. con la era de Acuario, ¿no? Ajá, pero vino el exactamente. despertar un poquito después. Pero digamos Después, que nos exacto. situamos más o menos en finales de la... Exacto, y ahorita está habiendo como un boom. Sí. En todas las tendencias, todas las corrientes Así es. alternativas de salud, holísticas, etcétera. De ahí tu canal, ¿no? Hay muchas tendencias y todo eso está en auge hoy en día, ¿no? Sí, hay muchas herramientas y esta Sí. particularmente aparte es encantadora porque realmente genera un encantamiento el sonido, ¿no? Entonces, bueno, la segunda cosa que me preguntabas, las vibraciones. ¿Por qué son importantes los cuencos? ¿O qué es lo que nos traen? ¿O cómo nos ayudan a la salud? Los cuencos son fabricados a mano. Usan una aleación de muchos metales. Los cuencos, en realidad, su aleación es muy similar a la de una campana de iglesia. ¿No? Entonces, nada más que una campana sería así. Un poquito más larga. Claro, poquito más larga. un poco más larga, pero está así, ¿no? Y suena de esta manera, ¿no? Como una campana de iglesia. Y esto es lo que se le llama una campana invertida, ¿no? Entonces, el centro, esta parte donde estoy aquí recargando mi mano, tanto de un lado como del otro, no vibra. Por eso puedo apoyarme y sigue vibrando, ¿no? Entonces, básicamente es el mismo material, ¿no? Si ven por el lado, parece más el color de una campana, ¿no? Que ¿no? Eso es nada más porque tiene un grabado y eso se hace posterior a la fabricación del cuenco, ¿no? Más o menos tardan 27 horas continuas de estarlo martillando 5 personas. ¿Por qué continuas? Porque una vez que empiezan, por eso son 5. Entonces van cambiando una vez que se cansa uno. O sea, es un va el proceso otro y va. no interrumpido para lograrlo. Exactamente. Es interesante Hacen la ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Cuando disuelves el metal. ¿Fundición? La fundición. Hacen la fundición con los diferentes metales y hacen una placa. Y esa placa empiezan a martillarla, hasta que le dan la forma y el tono, ¿no? Hasta que queda como debe de quedar, ¿no? Después de eso, si se quiere hacer grabado, que eso es nada más una cosa estética, no cambia el sonido, lo hace más bonito, sí, pero en realidad no afecta al sonido. Las propiedades y la calidad del sonido como tal no se ve afectada. Se pinta lo que van a grabarlo, lo pintan y después lo meten en un ácido. Y entonces las partes que estaban pintadas quedan protegidas contra el ácido. Perfecto. Y lo demás se disuelve. Y después lo limpian y queda marcado ese grabado, ¿no? De hecho, se siente, o sea, queda una textura, un poquito, ¿no?, realzado, sí, porque una parte queda quemada por el ácido. Entonces, pues estos cuencos tienen propiedades por el tipo de vibración que tienen que impactan al cuerpo, ¿no? La vibración
bueno, cómo funciona, ¿no? Cualquier cuerpo que golpeemos nosotros empieza a producir ondas, ¿no? Se empieza a mover. Esa vibración viaja a través del sonido, del aire, perdón. ¿Cómo viaja a través del aire? Golpeando las moléculas que están en el aire, ¿no? En el aire tenemos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, partículas de agua, etcétera, ¿no? Entonces, estas ondas que en el momento en que yo excito esto, empieza a vibrar y empieza a golpear a todas estas moléculas. Y van viajando, golpeando una a otra, a otra, a otra, es a una otra, cadena. hasta que llega y golpea nuestro tímpano. Se mete en nuestro oído, golpea nuestro tímpano, lo hace vibrar también porque es un golpe. Pasa por las diferentes partes de dentro del oído interno, y el nervio auditivo, y llega a nuestro cerebro y lo interpretamos como ese sonido que estamos escuchando ahorita, que todos ustedes están escuchando, ¿no? Así es como produce. Pero no solo impacta nuestro tímpano. O sea, si fueras sordo, también te ayuda a los cuencos. ¿Por qué? Porque esta misma vibración que acabo de explicar llega también a tu piel, impacta cada una de las células de tu piel y va transmitiéndose hacia adentro. Y de hecho, supuestamente cada célula de nuestro cuerpo, desde este sistema holográfico, tendría algún nivel de escucha y por lo tanto de percepción de la vibración. Así es, ¿no? Y hasta una memoria ancestral del sonido, ¿no? Bien. Y entonces, por eso puede llegar a órganos internos, ¿no? No solo es algo que escuchamos y los cuencos, ¡ay, qué bonito suena!, ¿no? Sino que impacta... Es una vibración que impacta de diferente forma a las diferentes células y órganos de nuestro cuerpo. Exacto. De ahí que se usen diferentes cuencos, dependiendo de qué es lo que tiene, cuál es el problema de salud con la persona. Claro, porque si hablamos de que se usan diferentes cuencos, estamos hablando que son diferentes frecuencias vibratorias. Así es, que exactamente. Impactan en una diferente parte del organismo. Exactamente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo les traje aquí 3 cuencos diferentes, de 3 tamaños diferentes, ¿no? El más chiquito fue para ilustrarles con e inclusive hay más chiquitos. Yo este es el más chiquito que tengo, no he conseguido más chiquitos, es muy difícil conseguir los pequeños. Este chiquitito se toca con una baqueta muy chiquita, como pueden ver acá. Una varita prácticamente. Sí, de bambú. Bueno, no solo eso, también se puede tocar con esta. Pero en terapia, yo lo voy a usar con para bebés. Este va a ser para bebés. ¿Por qué para bebés? Por 2 razones. Una, se lo puedo poner yo en el cuerpo. Por ejemplo, si tiene una afección cardíaca, nació con una afección cardíaca, se lo pongo en el corazón, ¿no? El bebé está acostado, se lo pongo en el corazón y ahí lo sueno, ¿no? Con esta varita de esta manera. Va a ser un sonido muy sutil. ¿Sí lo escuchan? Sí se aprecia. Sí, ¿no? se aprecia, sí. Por allá, ¿no? Así continuamente. Y también, ¿por qué con esta varita? Porque tampoco le va a afectar a su oído, porque el volumen es muy bajo, muy sutil. No lo va a alterar, no Entonces, lo va a... exacto, va a ser algo muy suave para bebés, ¿no? Y entonces se va a hacer esa terapia con el bebé continuamente y va a haber una vibración curar que se va a estar corazón. dirigiendo hacia ese fin. Exactamente. Ya en un adulto, pues diferentes cosas, por ejemplo, grande, yo lo usaría, además en una terapia general, en la cual, ¿en qué consiste la terapia? La persona está acostada y se rodea de cuencos, ¿no? De diferentes tamaños, e inclusive, dependiendo de lo que tiene la persona, se le pueden poner cuencos encima del cuerpo. Yo he visto que se ponen alrededor o sobre. O los dos. El cuerpo o ambos. Alrededor y sobre. Pero además de eso, grande también yo lo usaría específicamente, por ejemplo, para un masaje de espalda. Ok. En el cual ahí la persona está acostada boca abajo y se le colocan 2 cuencos grandes en la espalda. Tengo más grandes que tengo un cuenco de este tamaño, ¿no? O sea, si estamos viendo ¿no? Tengo uno que llega a estar de este tamaño. Y entonces se le ponen en la espalda y se golpean continuamente por un lapso de tiempo. Para impregnar esta vibración en todo toda la columna. El cuerpo esquelético, exacto, la columna. Sí.
con unos resultados impresionantes, lo he tenido. Y el grande, ese grande que les comento, inclusive la persona puede pararse dentro de él. Entonces se para dentro de él, obviamente descalza, y uno lo suena y entonces empieza a recibir todas las vibraciones a través de los pies y va subiendo toda la vibración por todo el cuerpo. Reflexología sonora. Exacto, ¿sí? ¿No? Exactamente. Entonces, bueno, para ilustrar esto de la vibración, cómo sucede, si yo golpeo, esto normalmente lo hago con mis pacientes que no han estado nunca en una terapia, llegan por primera vez, les pido que pongan la mano más o menos de esta distancia, Jorge, ponla más o menos de esa distancia, y yo lo golpeo y ellos sienten cómo está impactando su mano la vibración. Es correcto, hay una oleada, ¿no? Ustedes no lo pueden ver y me tienen que creer. Es decir, está engañando. Es invisible el sonido, ¿no? Es una vibración. Aunque no, porque para eso traje, llené a propósito de agua este cuenco, para que ustedes puedan ver físicamente cómo es el sonido, ¿no? Cómo actúa, cómo ocurre. Hay algunos cuencoterapeutas que utilizan agua en el cuenco. En realidad, yo les puedo decir que el agua no afecta ni para bien ni para mal el que tenga agua dentro del cuenco. Ahora, sí es cierto que yo utilice agua, pero agua caliente, cuando voy a trabajar, sobre todo con un bebé, con un anciano, e inclusive con personas adultas. Al poner el cuenco está frío. Entonces también todo depende en qué parte del cuerpo se está poniendo. Entonces a veces echo un chorrito de agua caliente, un momentito, y se calienta el cuenco. Entonces ya lo pongo tibio, digamos, el cuenco, ¿no? Muy considerado de su parte, señor. Pero no, el agua en sí no tiene ningún efecto en el sonido del cuenco, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es verlo visual. De una manera visual, el impacto de la vibración. Exactamente. Antes de que les muestre eso, les voy a platicar también que hay básicamente dos maneras de tocar el cuenco, ¿no? Dentro de esas dos maneras, cada una tiene sus variantes, pero son específicamente dos maneras, ¿no? Entonces aquí que ven este chiquito, bueno, lo puede hacer también el grande. La primera manera es la que ya vieron con la baqueta chiquita, es golpearlo. Una percusión, digamos. Sí, percutirlo, exacto, ¿no? Golpearlo, ¿no? Esa es la primera manera. Se puede golpear con diferentes tipos de baquetas, por eso traje varias. Esta tiene fieltro, el sonido es diferente. Más seco, ¿no? Que esto que es como gamuza o madera. Se vuelve más brillante el sonido de alguna forma, sí. ¿no? Y para los cuencos grandes se usa esta baqueta más, ¿no? Entonces, para eso tenemos diferentes tipos de baquetas. Cambia el sonido dependiendo de la terapia, dependiendo de lo que se quiere hacer, ¿no? Y la otra manera de tocarlo es frotándolo, ¿no? Por eso se les llama cuencos cantores, ¿no? Donde yo nada más lo froto y produce otro sonido totalmente diferente. Y otra vibración también. Perdón, se movió, ¿no? ¿Sí? Entonces, quería enseñarles estas dos maneras de tocarlo, porque es lo que ahora van a ver en este cuenco grande con el agua. Entonces, si nos hace favor la cámara, ahora sí, de enfocar a este cuenco, ustedes pueden ver en sus casas cómo ocurre la vibración, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es percutirlo, ¿sí? Golpearlo. Aunque golpear suena feo, ¿verdad? Percutirlo, hacerlo sonar. Impactarlo, ¿cómo dije? Antes usé otra palabra. Se me fue la palabra que usé. Bueno, impactarlo. Digamos percutirlo, porque estamos hablando de música, ¿no? Sí, y son percusiones. Sí, es un instrumento de percusión. Entonces, lo voy a percutir y observen ustedes
¿qué sucede con el agua? Sí, es curioso y vale la pena registrar que no tan solo salta el agua Ajá. donde se recibe el impacto, sino de una manera geométrica en diferentes puntos del cuenco. Si pueden ustedes observar, yo estoy golpeando acá. A partir de ahí se hace como una cruz. Y el agua salta donde la impacto, enfrente de ella y en los otros dos puntos. ¿No? Como son 4 puntos en los que está saltando el agua. Esto, ¿por qué ocurre así? Porque, si me enfoca la cámara, un momentito, bueno, yo impacto de un lugar. Obviamente, si tuviéramos otro tipo de unas cámaras de estas que se hacen muy lentas, donde se puede observar todo el movimiento y todo el impacto, ¿no? Entonces, en realidad, aplasto el cuenco, aunque es muy duro, ¿verdad? Pero al golpearlo, hay un impacto así. Como es circular, se va a hacer ovalado, ¿no? Se va a hacer así al momento de impactarlo, se va a hacer, sí, si me ven así más bien, ¿no? Para que vean la cámara, va a hacer esto, ¿no? Y estas dos esquinas, pues obviamente se van a abrir. Si yo aplasto acá, se abren, ¿no? Pero después van a regresar y estas se van a abrir. Y eso sucede en estos 4 puntos. Y se vuelve un rebote de ondas dentro de ello, ¿no? Exacto. Entonces, lo primero que ven es este salto así explosivo del agua en esos 4 puntos, ¿verdad? Ahí está. Pero si se fijan después y observan, ahí es más sutil, se ven las ondas alrededor, cómo se está moviendo el agua, cómo se está, lo voy a golpear mucho más lento para que no salte. Pueden ver como que se arrugara el agua, ¿no? Por llamarlo así de una manera. Es como el efecto inverso a cuando avientas una piedra, digamos, a un pocillo y que hace las ondas hacia afuera. Aquí están de afuera hacia adentro. Hacia adentro. Ajá, sí. Pero esas ondas que tú dices son las grandes. No me estoy refiriendo a esas grandes, sino a lo que ocurre aquí alrededor. Claro, de manera geométrica que también. Se puede ver ahí como unas vibraciones, como digo, que se arrugara el agua. Cierto. ¿No? Unas ondas muy pequeñitas. Todas estas diferentes reacciones del agua que estamos viendo es porque el cuenco no produce un solo sonido. El cuenco produce varios sonidos simultáneamente. No sé si logren escucharlo. Los famosos armónicos. Exactamente. Entonces, produce un sonido grave, pero al mismo tiempo va produciendo otros sonidos agudos. Mientras más tenga uno entrenado el oído, ahí sí va a escuchar uno más frecuencias, pero produce simultáneamente. ¿De cuántas tonalidades podríamos hablar aquí? Digo, yo escucho al menos 4 o 5, pero debe de haber Hasta más. 16 podrías escuchar, dependiendo del entrenamiento y dependiendo del cuenco. ¿No? Pero sí, 4 son muy obvias. Sí. Una es la más grave, que es, digamos, la fundamental, ¿no? Si habláramos de notas, es la nota fundamental. Y de ahí todos sus armónicos, unas notas más agudas y más agudas y más agudas. Y si lo hacemos cantar, pueden oír la grave, pero como en un momento va nada más a escucharse la que es la más aguda. Como si se octavara, ¿no? Sí, van a ir como perdiéndose las graves. Bueno, eso sí sale. No quiere, sigue con la grave. Sin embargo, sí se aprecian igualmente diferentes frecuencias y notas dentro de eso, ¿no? Ahí es más claro, ¿no? Sí, ahora estamos subiendo. Ahí están subiendo a lo agudo. Miren, ahí está. Ya se perdió el grave. Y se vuelve cada vez más agudo. ¿Sí? Entonces, esto que observamos, nuevamente
si me ponen la cámara en el grande. Esto que observamos aquí es la combinación de todas esas frecuencias, ¿no? La más grave es la que hace saltar el agua, y empiezan a salir los otros sonidos más agudos que hacen esas diferentes vibraciones. Sí, ya me gustaría mencionar algo. O sea, aquí, Ajá. de manera muy evidente, el agua nos muestra cómo se está comportando la vibración. Y yo quiero hacer un recordatorio a todos ustedes, amigos. Somos al menos entre un 70 y 80% agua. Exactamente. El cuerpo humano tiene 70%, 80% agua. Por lo tanto, la frecuencia puede viajar a través de todo el organismo. Exacto. De manera interna. De esta manera. Exactamente. Y también lo que quiere decir es que cada vez que yo golpeo este cuenco, en tu cuerpo está pasando esto. Rebotan las diferentes partes y geometrías. Exactamente. Así es como funciona la sanación del cuenco. Está impactando y moviendo todo eso dentro de tu cuerpo. Y ahorita ahondaré un poquito más en cómo ocurre la sanación. Muy bien. Ahora voy a frotarlo y van a ustedes observar qué es lo que pasa ahora con frotarlo, ¿no? Toma un momentito en que suba la frecuencia. Como el chocolate caliente, lento, lento, para hacerlo bien. Así es. Ahí va llegando ya la onda. Miren, ya se empieza a mover el agua. Fíjense cómo sigue a mi mano. Es como la ola, literalmente, ¿no? Y se convirtió en una estrella, ¿no? Sí, tiene por lo menos unas seis picos esto. Dejo, a ver si con la madera debería de traer una más grande. Es que ya se mojó la baqueta. Se mojó. A ver si con esta. Perdón, se mojó la baqueta. Está bien, y entonces... pero fue muy evidente. Y como siempre, lo puedo Rafael, nada más seguir haciendo, compartir pero- contigo, bueno, tenemos escasos 4 minutos. Perfecto. Me gustaría si tú puedes dirigir las palabras finales para concluir la idea y poder explicar todo este hermoso trabajo que es con el sonido y con la vibración, de qué manera impacta y cómo nos favorece. Perfecto. Una de las propiedades que tienen los cuencos es la relajación. Lo primero que actúa en cualquier persona, no importa la edad, no importa la enfermedad o no enfermedad que tenga, es relajar. Y eso es muy importante porque la mayoría de las enfermedades están basadas en el estrés. Muy de acuerdo. Entonces, simplemente con relajar, ya uno tiene un buen gane en cuanto a la sanación. La segunda parte es precisamente todo esto que estuvimos viendo con el agua, que es invisible cuando los tocamos, ¿no? Pero que está impactando. Resulta que cada parte del cuerpo, cada órgano del cuerpo, cada sección del cuerpo, vibra a una cierta frecuencia. O sea, el corazón vibra a una frecuencia, el hígado vibra a otra frecuencia diferente, el páncreas a otra. Es correcto, es un poco también el principio de la acupuntura. Exacto. ¿No? Entonces, cuando hay una enfermedad, digamos, bueno, lo voy a decir así, espero que me entiendan. Cuando hay una enfermedad, perdón, cuando el cuerpo está sano, bien sano, todos los órganos y todo lo que se escucharía en el cuerpo si pusiéramos micrófonos, si pudiéramos escuchar el cuerpo, se escucha afinado y todo armonioso. ¿No? Armonioso, no necesariamente unísono, no, pero no, sí no, porque armonioso. son diferentes Sería notas como una cada orquesta. Exacto, porque son diferentes notas cada parte del cuerpo, pero todo está en armonía. Bien. Sonaría como un arpa. Sonaría bien el cuerpo. Sí, sí, sí. Pero cuando hay alguna parte del cuerpo que está mal, que está enferma, esa se desafina. Okay. No está cantando, por decirlo así, en la frecuencia que No está debería de entonado. estar cantando. No está entonado. Exacto. Entonces, no está vibrando, más bien esa es la palabra, no está vibrando a la frecuencia que debería de vibrar. Entonces, con los cuencos, yo pongo el cuenco que corresponde a la vibración de ese órgano, y por el efecto de simpatía, que
que es un efecto físico, es una ley física en la que cuando uno hace vibrar un objeto, el que está cerca empieza a vibrar a la misma frecuencia que es una resonancia. Es una resonancia. Por esa ley empieza a vibrar ese órgano a la frecuencia que le corresponde. Entonces, con este cuenco voy a entonar a mi órgano a la frecuencia que le corresponde. Es como recordarle y enseñarle. Aquí es donde deberías estar tú. Exacto. Y de esa manera ocurre la sanación, ¿no? Una vez que el órgano empieza de nuevo a vibrar a su frecuencia a la que debería vibrar, ya está. En casa, sanado. Lo que tendríamos que promover son más conciertos, más recitales, porque cuando vamos y presenciamos eventos de este tipo, si está bien tocada la música, lo que produce es un enorme placer y sanación y bienestar colectivo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso puedes tener tu concierto individual con Rafael y te entona y te hace un recital con cuencos para que tú quedes perfectamente armonizado. Así es. Es cierto, ¿no? Sí, así es. Así es. Y también los grupales, tanto individual como grupal. También hay terapias grupales. Sí, así es. Pues no sé si hay algo más que agregar, Rafa. Pues no sé si tienes alguna pregunta. Pues me gustaría que hubieran preguntas y poderlas contestar, pero en realidad es una super alternativa. Es un método placentero de entonación y vibrar de la manera adecuada y correcta. Amigos, nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes. Él es Rafael Huberman, Jorge Guerrero en su canal holístico. Los esperamos hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias.